Vamos a hablar un poco de otro de los rivales de Argentina en el grupo C del Mundial. Polonia está situada en el corazón de Europa continental, ¿sí? Tiene una superficie de 312.690 kilómetros cuadrados, con una población de 37.654 millones de personas. Esto nos da una densidad de población de 120 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital es Varsovia, y aquí vamos a ver un poquito su ubicación. Aquí tenemos a Polonia, que limita al norte con el mar Báltico y con Rusia, ya que esta porción de tierra pertenece a Rusia. Por el este limita con Lituania, Bielorrusia y Ucrania, que es el que se encuentra aquí. Como sabemos, en la actualidad Ucrania está en guerra por Rusia, con Rusia, y por esto Polonia, al ser un país limítrofe, está recibiendo muchos ucranianos que se refugian de la guerra en tierras polacas. Al sur limita con República Checa y Eslovaquia y República Checa, y por el oeste con Alemania, ¿sí? Polonia, como vemos en la geografía, aquí tenemos, aquí podemos ver mejor también el mapa base. Es un país predominantemente de tierras bajas, ¿sí? En su mayor parte es una planicie. La altura promedio es solo de 175 metros por encima del nivel del mar, pero hay elevaciones al sur del país, en los montes de Tatra, de aproximadamente 2.500 metros. ¿Sí? Es uno de los países con menos porcentaje de personas desempleadas del mundo. Y esto podemos ver algunos detalles en algunos datos que tenemos del país, como por ejemplo el PBI. Aquí tenemos un avance a lo largo de los años del PBI per cápita, que es un buen indicador del nivel de vida. ¿Sí? En el caso de Polonia, en el 2021, fue de 15.000 euros, con el que se sitúa en el puesto número 52 del ranking de todo el mundo. Pero más allá de esto, sus habitantes tienen un bajo nivel de vida en comparación con este alto PBI per cápita. Y esto es porque la riqueza no está tan bien distribuida como en otros países de Europa. Y esto lo podemos medir con el índice de Gini, que es un índice numérico. Acá podemos ver algún zoom en el país mundial. Cuanto más pequeño es el número, mejor distribuida está la riqueza en el país. Entonces tenemos los países más justos en distribución de riqueza, que podemos ver, por ejemplo, que están en Europa, en Escandinavia, ¿sí? Van del 24 al 29 los números. Y Polonia tiene un índice de Gini en el número 32, lo que le vuelve un poquito más desproporcionado e injusto que sus vecinos europeos, ¿sí? Aquí lo tenemos en verde a Polonia. Y luego, por ejemplo, el índice de desarrollo humano. Acá tenemos el índice de desarrollo humano de Polonia. Este índice lo elabora Naciones Unidas para medir el progreso de un país y en definitiva nos muestra también el nivel de vida de sus habitantes. Y en este índice Polonia se encuentra en el número 35. Podemos ver que en los últimos años siempre se mantiene dentro de los 40, ¿sí? Mundial. En los últimos 20 años siempre se mantuvo en ese índice. Luego podemos ver algunas estrategias políticas, como por ejemplo que Polonia forma parte de la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esto es un organismo internacional de carácter político y militar formado por 30 países ubicados en Norteamérica y en Europa. Su principal finalidad es garantizar libertad y seguridad de Estado a los miembros. Y su compromiso está en la resolución pacífica de conflictos, y las potencias mundiales se ubican en el hemisferio norte. Es a ellos a los que aglomera esta asociación. Bajo esta se nuclean entonces y se brindan apoyo militar frente a amenazas externas. Y Polonia a la vez también forma parte de la Unión Europea, ¿sí? Esta organización se creó en el periodo de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial y sus pasos iniciales consistieron en impulsar la cooperación económica, ya que según la versión oficial el comercio produce una interdependencia entre los países que reduce las posibilidades de conflicto. Fue creada en 1958 con el objetivo de aumentar la cooperación económica entre sus 6 países fundadores, que fueron Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Y desde entonces se han adherido 22 países y se ha creado un mercado interior entre los Estados miembros que le inyecta dinámica al intercambio de mercancías y también de un libre flujo de personas.
Este es el tipo de bloque económico más completo y complejo que existe en el mundo, donde la gran mayoría de los países usan el euro como moneda única, aunque justamente Polonia es una excepción y este país usa el zloty. ¿Sí? Para conseguir un euro necesitamos 4,8 zlotys. Y en el último año, en los últimos años, la Unión Europea ha sufrido momentos de tensión y la última gran modificación que sufrió este bloque fue el Brexit, cuya sigla significa la salida de Gran Bretaña de la Unión tras haber ganado por elección del pueblo el separarse del bloque. Luego tenemos algo de turismo en este país que es bastante accesible. ¿Sí? El 10% del territorio de Polonia lo ocupan espacios naturales protegidos. Entonces podemos encontrar 23 parques nacionales que cuenta el país que están muy cerca de las principales ciudades. Aquí tenemos un videito para que podamos ver algo de la belleza que tienen las ciudades más importantes. Estas son pinturas realizadas por un artista muy joven que recrea escenas urbanas actuales en las que a veces incluye elementos históricos desaparecidos y otros inverosímiles. Podemos ver cómo mezcla la realidad con algunas pinturas al óleo. Y aquí en sus obras retrata 13 ciudades de Polonia, desde las más populares, algunas son patrimonio de la humanidad, a otras menos conocidas, pero también mágicas. Aquí podemos ver algo de su arte, para que tengamos una idea de la belleza que tiene Polonia en su arquitectura, ¿sí? Muy rica en colores, en diversas estilos. Muy bien, ahí teníamos esa información. Como vimos antes, la parte central de Polonia la conforman grandes llanuras, ¿sí? Y al norte del país tenemos cuencas lacustres del Pomerania y Mesuria, con pintorescas colinas y bellos bosques que se esconden cientos de lagos, mientras que más al norte aparecen las arenosas playas del mar Báltico, ¿sí? Aquí tenemos algunos paisajes, como por ejemplo un jardín urbano en Varsovia, la ciudad de Cracovia, que sin ser la capital también es muy importante, ¿sí? Algunas regiones más naturales también que tiene la ciudad. El clima es continental húmedo, o sea, una mezcla de oceánico y continental. Los inviernos son fríos con una temperatura media de menos 5 grados y los veranos son templados, con medias de 19 grados. Pero aún así no son raros, los días calurosos en los que los termómetros sobrepasan los 30 grados centígrados. Por eso se dice que Polonia es un lindo país para visitar durante todas las temporadas del año. ¿Sí? Espero que hayan tenido una linda información sobre este país y nos estamos hablando.